Bien, logran ver lo que estoy compartiendo, ¿no, jóvenes? Sí, Sí, se auxiliar. ve. Bien. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos. En la anterior clase nos quedamos en lo que era la nomenclatura de alcoholes, ¿ya? En la parte de lo que sería la nomenclatura del carbinol, ¿no? Para utilizar esta nomenclatura, ya que es muy usada en orgánica 2, que todo, eh, se denomina carbinol, ¿sí? Aquel carbono que está unido al grupo hidroxilo, ¿no? Ejemplo de ello sería el metanol, ¿no? El metanol aquí es considerado como carbinol, ¿no? Y estamos haciendo esta pequeña tabla donde comparamos tanto las tres nomenclaturas que se usan, ¿no? La sistemática, que ya todos conocemos, la UPAP, y por otro lado la tradicional, que es muy sencilla para los alcoholes, que para repaso, la tradicional, las reglas que seguían simplemente era que al principio, ¿sí?, de la nomenclatura se escribía la palabra alcohol y luego para el siguiente nombre se utilizaba la raíz y la terminación ilíquica. Y para la sistemática, todos lo conocemos, ¿sí? Conserva la misma raíz de un alcano, pero la terminación cambia por ol. Ahora, en la del carbinol, ¿sí? Carbinol se denomina a este grupo, ¿sí?, al carbono enlazado a uno de los grupos hidroxilo, ¿sí? Y para esta nomenclatura, mayormente se lo ocupa, ¿sí?, para aquellos alcoholes que son, eh, en general, los monoalcoholes, ¿no? Aquellos que contienen solamente un grupo hidroxi en la cadena, ¿ya? Y no así para los polialcoholes. En los polialcoholes, de preferencia, es utilizar la sistemática o la UPAP. Ahora, como estamos explicando esto, el carbono unido al grupo hidroxi se lo denomina carbinol. Es como si se tratase de una cadena principal, ¿no? Ejemplo de aquí. Esta parte que está con verde es el carbinol. Y el restante que salga de ahí se lo va a denominar o se lo va a nombrar como si se tratase de un sustituyente, ¿no? En este caso es un metil, ¿no? Lo que está aquí afuera, un metil. En este caso sería metil carbinol, ¿ya? Y lo mismo sucede por aquí también. Esto lo encerramos y denominamos a ese carbono, que al grupo hidroxi, como carbinol, ¿no? Y el resto es como si se tratase de un sustituyente. En este caso tenemos aquí un etil, ¿no? Etil carbinol, ¿ya? Y así sucesivamente. Esto lo encerramos, lo nombramos carbinol y el resto como un sustituyente. Aquí puede que esta cadena, este carbono, no siempre sea primario, ¿no? Puede ser que sea secundario o terciario, ¿ya? Aquí estamos explicando un ejemplo en la clase pasada donde teníamos un carbón secundario, ¿no? Cuyo carbón secundario se encontraba enlazado a un grupo hidroxi. Entonces todo esto de rojo, ¿sí?, era el carbinol y el resto eran sustituyentes, ¿no? Como tenemos dos metiles, tendríamos dos sustituyentes, ¿no? Y para nombrar eso se utiliza un prefijo, ¿no?, que es el di, el multiplicador, dimetilcarbinol, ¿ya?
Bien, vamos a continuar entonces. Ahora los alcoholes tienen radicales, ¿no? El radical del alcohol se origina cuando existe una ruptura de tipo homolítica, ¿no? Al momento de romperse, como podemos ver en esta parte, ¿sí? Tenemos R, que es la cadena carbonada, y el grupo hidroxi. Y sabemos que este enlace está conformado por dos electrones, ¿no? Entonces, en la ruptura de tipo homolítica, cada uno, ¿sí?, de los componentes se lleva su electrón compartido. Y se lo representa por flechas curvas incompletas, ¿no? De esa manera tenemos lo siguiente, que sería un alquilo, que son los radicales, y el grupo hidroxilo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, donde se realiza una ruptura de tipo homolítica para radicales. Si contamos bien, tenemos arriba 3 y abajo 2, ¿no?, átomos de carbono, ¿ya? Son esos pequeños puntos rojos. Entonces, en su nomenclatura sistemática se denominaría como pentanol. En la nomenclatura del carbinol, sabemos que esta parte de aquí, este carbono y este grupo hidroxi es el carbinol y el resto es un sustituyente. Tenemos 4, entonces sería butil carbinol, ¿ya? Y en su nomenclatura tradicional simplemente es alcohol pentil, ¿ya? Entonces, trabajando con esta nomenclatura sistemática, aquí, en el lado de los productos, donde se origina la ruptura, tenemos por una parte el radical, que sería en este caso el pentilo, ¿no? Y en la otra parte, el grupo hidroxilo, ¿ya? Obviamente esto está en equilibrio porque pueden llegar a volver a unirse, ¿no? Bien. Bien, ahora vamos a pasar con lo que serían las propiedades químicas de los alcoholes, pero nos vamos a enfocar en lo que sería la obtención o la síntesis, también conocida, ¿no? Es decir, cómo se están obteniendo los alcoholes, ¿no? Vamos a ver algunas reacciones a recordar que lo hemos visto más que todo en química orgánica 1, ¿no? Pero a esto le vamos a agregar lo que es el mecanismo de reacción, ¿no? Para cada uno, para cada reacción. Tenemos la primera reacción, que es conocida como la hidratación de alquenos. En la hidratación de alquenos, lo que se produce es que tenemos un alcohol, ¿ya? Disculpe, está hablando, no se escucha nada de lo que está diciendo. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, sí. Bien, bien, Sí. bien, bien. Le estaba diciendo que cuando tenemos un alqueno, ¿ya? Vamos a poner los nombres. Este de aquí sería el propeno, ¿no? El propeno y agua. Estábamos hablando de que para obtener un alcohol, ¿sí?, mediante la hidratación de alquenos, generalmente este alcohol va a ser secundario, ¿ya? Generalmente va a ser secundario. ¿Qué no quiere decir eso? Que nuestro grupo hidroxi, vamos a poner con rojo, va a encontrarse en el carbono secundario, ¿ya?
aquí vamos a terminar de agregar un poquito. ¿Bien? Y este sería conocido como, a ver, usando la nomenclatura del carbinol, si encerramos esto, sería conocido como dimetil carbinol, ¿no? Dimetil carbinol. Bien. El mecanismo para esta reacción simplemente es una adición, ¿no? Como todas las reacciones de los hidrocarburos insaturados, ¿no? En este caso, los alquenos. ¿Bien? Será una adición en la parte del enlace pi, ¿no? A ver, vamos a hacer entonces el mecanismo de esta parte. Cuando realicen su mecanismo de reacción, de preferencia todo tiene que estar en estructura desarrollada, ¿no? Y si quieren abreviar algo, utilicen las abreviaciones, ¿no? O los sustituyentes que son R o AR. Hay otros demás también que se utilizan más adelante para simbolizar lo que son grupos oxigenados, ¿no? Pero no se va a tocar mucho eso en profundidad, ¿sí? Pero más que todo eso es para ganar tiempo, ¿no? Al momento de representar su estructura. Entonces tenemos lo siguiente. El agua puede actuar tanto como un ácido o como una base, ¿no? Y esta también puede disociarse. En realidad, el agua está constantemente en equilibrio, ¿no? Está disociándose a cada momento. Entonces, sabemos que una molécula de agua tiene una alta densidad electrónica en la parte superior, ¿no? En sí, en el oxígeno. ¿Ya? Entonces, uno de sus hidrógenos va a ceder su electrón a esa parte rica en electrones y de esa manera va a disociarse de forma heterolítica, ¿no? Generando en la parte superior una carga negativa, una carga formal negativa. Entonces, en ese momento va a desaparecer este enlace que unía el oxígeno con el hidrógeno, ¿no? Y este hidrógeno va a ganar una carga positiva. ¿Ya? Ya está disociado. Si recordamos, esto es un grupo hidroxi, ¿no? Y este es un protón. Aquí también va a ocurrir una ruptura, ¿sí? De tipo monolítico. Donde el carbono, uno de los dos carbonos, va a ceder su carga negativa, ¿sí? A aquel carbono que contenga más números de hidrógeno, ¿no?
o se encuentre mayormente saturado, ¿no?, con hidrógenos. En este caso, el carbono que está del lado derecho, ¿sí?, contiene dos átomos de hidrógeno. En cambio, este tiene uno solo, ¿no? Entonces, este doble enlace va a romperse de forma heterolítica, ¿ya?, y va a donarlos a este otro carbono. Al momento de donar sus electrones, este carbono se va a transformar en un carbanión, ¿no?, y este es un carbocatión. Aquí lo vamos a licuar de una vez. Una carga negativa y una carga positiva. Entonces, el grupo hidroxi lo que va a hacer es que se va a unir a esa parte positiva, ¿no? Se va a unir a la parte positiva, ¿ya?, del carbono. Vamos a representar con el grupo hidroxi se une a la parte positiva y recordemos que aquí aún no existe una carga negativa, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que había un protón libre, ¿no?, que provenía de la disociación del agua. En este caso, este protón va a ser atraído por ese carbanión, ¿no? Este carbanión le va a ceder sus electrones para que pueda formar enlaces y de esa manera la estructura esté estable, ¿no? En sí, por un momento, dentro del mecanismo, este es un alcohol inestable, ¿sí? Vale. Pero al momento de enlazarse, entonces, eh, toda esta estructura se hace estable, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Las adiciones las vamos a representar con. Quedaría de esa manera. Es muy cortito el mecanismo de reacción, ¿no? Bien. ¿Se logra entender, jóvenes? ¿Qué auxiliar? Bien, vamos a continuar entonces. Después, otra de las obtenciones es la hidratación de halogenuros de alquilo. Es muy similar a la anterior, simplemente es una sustitución, en este caso, ya de tipo nucleofílica, no es una adición, es una sustitución nucleofílica. ¿Por qué razón? Aquí, si vemos bien, tenemos en esta parte un nucleófilo y en sí toda la molécula del agua es considerada como un reactivo nucleófilo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al momento de que un halogenuro de alquilo reaccione con una molécula de agua, se obtiene un alcohol, ¿no? Y también se obtiene lo que es un ácido hidraso. Tenemos el alcohol.
y el ácido hidráulico. Bien, este era el cloruro de etilo. Cloruro de etilo. El agua. Y por esta parte tenemos lo que sería el etanol, ¿no? El etanol. O también conocido como metilcarbonuro. Y en esta parte, como subproducto, está el ácido clorhídrico, o también conocido como sal fumada. Pero el mecanismo de reacción para esta obtención es similar a lo que hemos visto. Lo que va a pasar es que, primeramente, el agua va a disociarse, ¿sí?, en el grupo hidroxi y un protón, ¿ya? Una vez que se haya disociado, lo que va a ocurrir es que el grupo hidroxi es un nucleófilo, incluso un poco más fuerte, se puede considerar, que el cloruro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el grupo hidroxi es que va a desplazar al halón y se va a sustituir. Pero si vemos bien, en el lado de nuestros productos, vemos que tenemos una base orgánica, ¿ya?, y un ácido fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos una base y un ácido, estos siempre tienden a reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces eso nos indica que nuestra reacción, ¿ya?, va a ser reversible, ¿no? Es decir, que se va a encontrar en equilibrio. Se va a formar como consumir producto, ¿no? En otras palabras. Otra de las reacciones para obtener lo que sería un alcohol, ¿sí?, un alcohol, es la hidratación del reactivo de Grignard, ¿sí? El reactivo de Grignard es un reactivo organometálico, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en su composición vamos a obtener, bueno, va a estar presente un metal, ¿no? Este metal puede ser bien zinc o puede ser magnesio, ¿sí? Vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos el etanol como producto. Y el halogenuro de hidroximagnesio, ¿no?, como subproducto. Vamos a poner el nombre de cada.
Esta parte, el halogenuro. Tiene metil magnesio. En esta parte, como reactivo, tenemos lo que sería el metanal. Y tenemos como producto el etanol. Etanol o metilcarbonato. Y aquí el halogenuro de hidroxi. Magnesio. Ahora, para esta reacción hay algo importante, ¿ya? Solo con el metanal, ¿sí? O también conocido como formaldehído. Aquí lo vamos a poner como su otro nombre. En nomenclatura trivial, ¿no? Formaldehído. Vamos a escribir aquí una pequeña nota para esta reacción, ya que muchas veces en el examen se equivoca. Eso. Solo, a ver qué pasa. Solo el metanol dará alcoholes primarios, ¿ya? Alcoholes primarios. Muy bien. Se utiliza otra molécula un poco más grande, ¿ya? Para tener como resultado un alcohol secundario, ¿sí? Y eso se lo voy a explicar en una hojita más, porque aquí no va a entrar el mecanismo de reacción. Ahí se puede notar claramente por qué da un alcohol primario, o bien si usamos una molécula más grande que el metanol, puede dar un alcohol secundario, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se obtiene el reactivo de Grignard, ¿no? Ese es un pequeño repaso de orgánica 1, de cómo obtener esta molécula. Bien. Vamos a hacerlo en dos etapas. Trabajando con metano, ¿sí? Y gas de cloro, como una halogenación simple. Usamos ultravioleta
Y obtenemos un halogénuro alquilo. El cloruro de etilo. Y también un ácido hidrácido. Bien. Pero nuestra sustancia de interés es el halogénuro alquilo. Entonces, en una segunda etapa, hacemos reaccionar el halogénuro de alquilo. Lo hacemos reaccionar con magnesio. Tenemos el halogénuro de alquilo más magnesio. El magnesio va a llegar a unirse, ¿ya?, al átomo de carbono. Bien. Ahora, ¿eso cómo sucede? ¿Ya? Aquí, al lado de la segunda etapa, vamos a hacer este pequeño mecanismo de reacción para que se logre comprender por qué el magnesio se está uniendo, ¿ya?, al átomo de carbono. Recordemos que estamos hablando de un halogénuro alquilo, ¿no? Y un halogénuro alquilo, ¿ya?, posee enlaces de tipo covalente polar, ¿no? Entonces puede darse rupturas de tipo heterolito. Donde el cloro puede arrastrar sus electrones, ¿no?, del átomo de carbono. Entonces, una vez ocurrido esa disociación, ¿ya?, ambos se van a cargar, ¿no?, con cargas. El cloro con una carga positiva y el átomo de carbono una negativa, digo, perdón, positiva. Y el cloro negativo. Y recordemos que tenemos el magnesio. El magnesio, como cualquier metal, está en estado de oxidación cero. Pero recordemos que a un metal le gusta ceder electrones, ¿no? Es una de sus características. Y al momento de ceder electrones, ¿qué pasa? Este se oxida, ¿no? Y la valencia del magnesio es T+2. Entonces, eso nos quiere decir T+2, que puede ceder dos electrones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el magnesio cede su electrón, ¿no?, sus electrones al carbocatión, ¿no?, al carbono con carga positiva. Entonces, de esa manera, como el carbono se une a lo que es el magnesio. Y recordemos que aquí, a ver, al momento de ceder el magnesio, eh, sus electrones se van a cargar temporalmente con una carga positiva. Toda esa parte. Entonces ahí como el cloro llega y se vuelve, ¿no?, porque tiene una carga negativa.
Y de esa manera la molécula está estable, ¿no? El reactivo de Grignard. ¿Ya? Esa partecita es el mecanismo de reacción para lo que es el reactivo. Y es como se obtiene este reactivo, ¿no? ¿Se logra entender, jóvenes? Sí, auxiliar. Ya. Sí. Sí, sí, está bien. Halogenuro de alquil magnesio también, porque es un alquilo, ¿no? Pero si lo nombraríamos de esa manera, no estaríamos poniendo el metil, ¿no? Estaríamos poniendo la R, ¿no? Para nombrar de forma general. Ese detallito así me olvido. Pero ajá, para el quien preguntó en el comentario. Bien, otra de las obtenciones de alcoholes es mediante halogenuros de alquilo con una base fuerte. Esta reacción simplemente es una sustitución de tipo nucleofílica, ¿no? Donde como reactivos tenemos lo que sería el cloruro de etilo, el etilo, y aquí tenemos el hidróxido de potasio o potasio acá. Bien. Si vemos bien, ambas sustancias, ¿ya?, presentan una zona nucleófila, ¿no? Y vemos que una de ellas puede disociarse fácilmente con una solución acuosa. En este caso, el primero que va a empezar a disociarse será el hidróxido de potasio, debido a que es una base fuerte, ¿no? Y puede disociarse totalmente. En cambio, el halogenuro alquilo, ¿ya?, puede actuar, como una base débil, ¿no? Y se va a disociar parcialmente. Entonces, va a ser la segunda parte en disociarse, ¿ya? Y como cualquier otra reacción de sustitución, simplemente lo que se hace es que se sustituye, ¿no?, aquellas zonas nucleofílicas. Bien. Aquí va a entrar el grupo hidroxi, que proviene de la potasa cáustica. Y en la otra parte, lo que va a pasar es que el potasio se va a unir al halo. Tendríamos entonces el metilcarbinol y el cloruro de potasio. Ahora, esta reacción puede ser reversible, no puede porque tenemos aquí una sal, ¿ya? Una sal y por esta parte una base orgánica. Así que esta reacción no puede ser reversible ya que una sal
no puede reaccionar directamente con una base, ¿no? Pero si en este caso aquí fuera un ácido, sí puede que la reacción sea reversible, ¿no? El mecanismo de reacción es el siguiente. Tenemos R, que representa la cadena carbonada, el cloro, donde se va a producir aquí una ruptura homolítica, perdón, digo heterolítica, ¿no? Tenemos lo siguiente. Sería nuestra base fuerte, que es el hidróxido de potasio, y este se disocia totalmente. Se generan las cargas negativas y positivas, ¿no? Y esta parte va a ser la primera reacción. Y esta es la segunda. Entonces, continuando con nuestro mecanismo, tenemos lo siguiente. Tenemos, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y aquí ya tenemos lo que sería nuestra base totalmente disociada. Entonces, el carbocatión va a ser atacado por el grupo hidroxilo, ¿no? El grupo hidroxilo va a venir y va a entrar. Y el cloro va a unirse con el catión del potasio. Y esto, en el momento que ocurre eso, esto va a desaparecer. Porque ya está totalmente disociado. Y de esa manera tendríamos lo que sería nuestro producto. Ahora, otra de las obtenciones de alcoholes es mediante la reducción de un aldehído, ¿no? Ahora, cuando vamos a utilizar un aldehído, ¿ya? Lo reduzcamos. Generalmente para reducir cualquier grupo oxigenado se utiliza generalmente el hidrógeno, ¿ya? En presencia de platino, paladio, pero se pueden utilizar incluso otros metales, como ser el cobre, incluso el cobre mismo sin utilizar hidrógeno. Entonces, para esta reacción, lo que vamos a obtener va a ser un alcohol primario, porque estamos hablando de un aldehído. Vamos a obtener lo que sería el etanol, ¿sí? O bien metilcarbonato. Entonces, para ello, nuestro aldehído tiene que contener 2 átomos de carbono, ¿no? Y en nomenclatura sistemática, ¿cuál sería el nombre?
Sería conocido como etanal, ¿no? En nomenclatura sistemática. Etanal. Aquí es todo hidrógeno. Gas de hidrógeno. En la nomenclatura tradicional, el etanol es conocido como acetaldehído, ¿no? Como acetaldehído. Acetaldehído. Esta reacción, cuando se utilizan grupos carbonilos, generalmente son de adición, ¿ya? Son de adición. Debido a que el grupo carbonilo presenta un doble enlace, ¿no? Entre carbono y oxígeno, ¿ya? Es por eso que cuando vean un doble enlace o un triple, siempre las reacciones, en la mayoría de los casos, va a ser de adición, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Abajo hay espacio todavía. El mecanismo de reacción. Y las moléculas, bueno, en la molécula de hidrógeno. ¿Qué a causa del platino o de algún metal para influir en esa molécula de hidrógeno? Para que se pueda lograr una ruptura de tipo heterolítico, y no homolítico. Donde uno se va a cargar positivamente y el otro negativo. Ahora, el grupo carbonilo, estoy encerrando, el grupo carbonilo, lo que va a pasar aquí es que ese doble enlace puede moverse, ¿no? Puede rotar la carga negativa, ¿sí? Por toda la molécula. Bien, puede quedar, bien puede quedar la molécula en la parte superior negativa, o bien el carbono puede quedar positivo o negativo. ¿Bien? Eso es debido a la resonancia que presenta el grupo carbonilo. En este caso, el carbono va a ceder sus electrones al oxígeno. Entonces, se va a formar lo que sería un carbocatión. Y en la parte de arriba, una carga negativa. Y ese doble enlace, en ese momento que se formen las cargas, va a desaparecer.
Solamente va a quedar un enlace. En ese momento que las cargas positivas y negativas del hidrógeno van a atacar, ¿no?, la negativa hacia la positiva. Sí. Aquí también desaparece lo que sería el enlace una vez disociado. Y aquí el oxígeno va a ir y va a atrapar con lo que sería el hidrógeno con carga positiva. De esa manera es como se llega a saturar, ¿no?, toda la molécula y se obtiene lo que sería un alcohol primario. Vamos a anotarlo. Y vamos a representar con rojo las adiciones. Eso. Y ya acabaría nuestro semimecánico. Ahora también para obtener alcoholes, pero en este caso alcoholes secundarios, da la reducción de cetonas, que prácticamente es el mismo método, ¿no? Se utiliza como reactivo lo que es el hidrógeno y como promotor de reacción o catalizador el platino. Simplemente que en este caso se llega a obtener lo que es un alcohol secundario. Un alcohol secundario. Y esta reacción también es de adición, ¿no? Porque contiene, ¿sí?, esta molécula, el grupo carbonilo. Ahora vamos a dar el nombre para cada sustancia. Y tenemos la propanol. Hidrógeno. Y en la nomenclatura del carbinol, aquí tendríamos el carbinol, pero tenemos dos sustituyentes. Entonces, el nombre sería dimetilcarbinol. El mecanismo de reacción para esta ecuación es muy similar al que acabamos de ver hace un momento. Vamos a representar con R los grupos de la cadena. Aquí tenemos el grupo carbono. La molécula de hidrógeno va a reaccionar con el platino y se va a disociar de forma heterolítica. Se forman cargas. Aquí sucede lo mismo.
El carbono aporta sus electrones al oxígeno. Desaparece este doble enlace. Queda solamente uno. Y se crean las cargas negativas. Positivas. Entonces, aquí también desaparece ese enlace, perdón. El hidrógeno con carga negativa cede sus electrones al carbohidrato. El oxígeno hace lo mismo con el oxígeno. De esa manera llega a saturarse, ¿no? La molécula. Quedando de la siguiente manera. Una adición con hidrógeno en el oxígeno y otro en el átomo de carbono. Y ese sería nuestro segundo reacción. Esos pequeños pasos donde borro los enlaces se puede continuar haciendo abajo, ¿no? Pero es para ahorrar lo que sería el tiempo. Pero si quieren ser más detallistas, pueden hacerlo más abajo, ¿no? Cómo va desapareciendo el doble enlace, todo eso. Bien. Dentro de las propiedades químicas también están lo que son las reacciones de los alcoholes. Lo que acabamos de ver en un momento simplemente fue obtenciones. Ahora vamos a ver lo que serían las reacciones que caracterizan al grupo hidroxilo, ¿no? A los alcoholes. Una de las reacciones características es la deshidratación de alcoholes, usando como catalizadores, ¿sí?, ácido sulfúrico y una temperatura aproximada de 180 grados. Cuando se habla de una deshidratación de alcoholes, generalmente lo que se obtiene es un hidrocarburo insaturado, ¿no? En este caso vamos a obtener lo que sería un alqueno. Un alqueno y como subproducto del agua. Vamos a poner el nombre para todas las sustancias. Aquí tenemos el etilcarbinol. Aquí el propeno. Y el agua. Ahora el mecanismo de reacción un poco más extenso para esta reacción. Vamos a representar un poco más detallado, ¿ya?
El par de electrones no enlazantes lo vamos a dibujar en este caso con para que se pueda hacer. Por otra parte tenemos nuestro catalizador, que es el ácido sulfúrico, que sabemos que es un ácido fuerte y deshidratante, ¿no? Que tiene una afinidad por el agua. Lo que hace el ácido sulfúrico en la mayoría de las reacciones orgánicas es que toma los grupos hidroxilos de todas las sustancias orgánicas y las elimina en forma de agua. Hemos dibujado la estructura del ácido sulfúrico para detallarlo como es que el ácido libera uno de sus protones, ¿sí? Este se le con carga positiva, ¿no? Y ese protón va y se adhiere, ¿sí?, a uno de los pares de electrones no enlazantes del grupo hidroxilo. Y si este grupo hidroxilo y atrae al protón de carga positiva. En sí, le cede sus electrones. Al momento de ceder sus electrones, el oxígeno, ¿sí?, se va a cargar positivamente, ya que aún se encuentra unido a lo que es el átomo de carbono. En ese momento, ¿no?, vamos a hacer aquí, por aquí se menciona lo que sería el de aquí tenemos una carga positiva del oxígeno. Ahora, ¿qué pasó con el ácido sulfúrico? Quedó por ver en 4 ácidos. Tiene una carga formal negativa, debido a que liberó uno de sus protones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Aquí no se olvida que hay que saturar. Ahora, todo esta parte de la molécula es muy inestable, ¿no? Y para que pueda estabilizarse, lo que va a suceder es que este carbono va a donar sus electrones al oxígeno. De esa manera, eh, esta parte del oxígeno, el oxígeno va a recuperar sus pares de electrones no enlazantes, ¿no? Y para que la carga positiva del oxígeno desaparezca. Pero al momento de hacer eso, el mismo carbono va a ganar esa carga positiva, ¿no? Va a ganar esa carga positiva. Va a ganar, esto va a desaparecer. ¿No? ¿Qué pasó? Pues esta molécula de aquí, que está buena, se está liberando agua de la forma. Y seguimos con esta parte de del alcohol. La cadena carbonada se formó un carbocatión, ¿no?
Ahora, para que desaparezca ese carbocación, ¿qué tiene que suceder? Pues lo único que puede hacer la cadena carbonada es liberar uno de sus protones, ¿no? Entonces, uno de los hidrógenos se va como un protón, dejando su carga negativa. Entonces, al momento de hacer eso, el protón de aquí va a ganar la carga positiva y va a transferir una carga negativa a este carbono. Cuando vean esto, una carga negativa y otra positiva, entre dos átomos de carbono, simbolizan que se va a crear un nuevo enlace, ¿no? Y como ya tenemos uno, entonces eso significa que se va a generar un doble enlace, ¿no? Un doble enlace. Entonces, al momento de aparecer ese doble enlace, ¿no? Van a desaparecer todas las cargas. Va a desaparecer la sección de nuestro protón que está por ahí todavía. Y lo vamos a separar con el símbolo de enlace. Y bien, tenemos ya nuestros productos formados. Aquí tenemos lo que sería el alqueno y el agua. Pero nos quedó un protón y este ion sulfato. Y vemos que este tiene una carga negativa y una positiva. Entonces la carga negativa puede ir y hacer un enlace con el hidrógeno. De esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a recuperar el ácido sulfúrico, ¿no? Vamos a volver a tener los átomos de hidrógeno. Y como siempre, dijimos al principio que se trataba de un catalizador. Entonces, nuestro catalizador lo que está haciendo es que se está recuperando. Se está recuperando para que vuelva a ocasionar una deshidratación a otra molécula de alcohol. Y incluso se vuelva a repetir, ¿no? O sea, un ciclo. Auxiliar, buenas noches. Su micrófono se escucha muy bajo, ¿Sí? sí, y en medio que entrecortado, está muy bajo. Y no se le escucha muy bien. Sí, Habla un poco más fuerte. Ahora sí logra escuchar, jóvenes. Hola. Ahora sí recién se escucha clarito. Ok, ok. Ya, se está aceptando a todos. ¿Ya? Bien, para la siguiente clase ya estoy consiguiendo una pequeña pizarra y lo vamos a hacer más rápido. Les voy a volver a explicar entonces rápidamente lo que hice. ¿Me pueden escuchar, no bien? ¿Ahora? Sí, se le escucha bien. Bien. Entonces, lo que estábamos hablando era sobre las propiedades químicas, ¿no? ¿Ya? Y dentro de las propiedades químicas está lo que es la reacción de los alcoholes. Una de ellas es la deshidratación, ¿ya? De los alcoholes. Cuando se habla de deshidratación de alcoholes, ¿sí? Se obtiene generalmente como producto un hidrocarburo insaturado, ¿no? En este caso es un alcano. Un alqueno. Claro, puede escribir su nombre en el chat, ¿no? Si otras personas tienen alguna clase o alguna otra ayudantía, pueden hacerlo. Lo pueden retirar, pero dejen su nombre completo en el chat.
Bien, estábamos continuando entonces. Y decíamos que cuando había una deshidratación, generalmente en la obtención o en el producto que se obtiene, eh, vamos a obtener un hidrocarburo insaturado, ¿no? En este caso es un alqueno, ¿no? Y siempre, siempre en las deshidrataciones se va a liberar agua. Siempre como subproducto vamos a obtener agua. Y generalmente vamos a usar un ácido deshidratante. Uno de los mejores ácidos deshidratantes es el ácido sulfúrico. ¿Sí? Ah, solamente las personas que tienen alguna otra clase o alguna otra ayudantía pueden hacerlo. No hay problema porque se está grabando la clase. Ya, vamos a continuar entonces. Tenemos hasta las 8. Otra de las reacciones características de los alcoholes es la obtención de halogenuros de alquilo, ¿no? Esta reacción es sencilla, ¿ya? Porque simplemente es una sustitución. ¿Ya? Como reactivo vamos a manejar lo que sería el metilcarbinol, ¿ya? El metilcarbinol y podemos manejar una sal halogenada, ¿no? En este caso vamos a manejar una sal común, el cloruro de sodio. Esta reacción también es de sustitución nucleofílica, como decía, y lo que se obtiene es lo siguiente: un halogenuro de alquilo, el etil, perdón, cloruro de etilo, cloruro de etilo y una base fuerte. En este caso tenemos lo que sería la sosa cáustica. Viendo sus reactivos, ¿cuál creen que va a ser el primero en disociarse? Jóvenes. El metilcarbinol. Ah, no. Si está un medio acuoso, lo primero que se va a disociar, ¿ya? Es la sal. Es más fácil de disociar un medio acuoso, ¿ya? Va a ser lo primero en disociarse y ya lo segundo será el alcohol, ¿no? Otra base. Ya. Para nuestro mecanismo de reacción, muy sencillo, ¿ya? Vamos a hacer
la fórmula desarrollada para el alcohol. Aquí tenemos el sodio y el cloro. Como poseen enlace iónico, van a ser los primeros en disociarse. Ganar las cargas positivas y negativas, ¿no? O cargas formales. Entonces, nos acordamos que el grupo hidroxi posee dos pares de electrones no enlazados, ¿no? Del oxígeno. Y actúan como una zona nucleofílica, ¿no? Entonces, el carbono lo que puede hacer es que puede donar sus electrones al oxígeno. De esa manera se genera lo que sería una carga formal. Es una carga positiva, un carbono. Y lo que pasa es lo siguiente. El cloruro va y ataca al carbonato. Y el grupo hidroxi hace lo mismo, pero al catión de sodio. Entonces, de esa manera que se llega a formar nuestra sal común, perdón, la sucia cáustica, y también nuestra nuclear. Y cerramos. Bien, jóvenes, vayan colocando sus nombres completos en el chat para que luego los guarden. Le quería decir algo, ¿sí? Con respecto a las ayudantías. No sé si mañana pueden o tienen tiempo disponible para que pasemos, ¿no? Y lleguemos a lo que sería al de ¿no? Ya que me comentaron que están en ese tema, ¿no? ¿A qué hora sería, disculpe? ¿Ustedes en qué horario pueden? ¿Pueden en la tarde o bien en la mañana? No sé. Aunque sé que la mayoría va a estar ocupado en la mañana. Mejor sería en la tarde si se hace mañana. Pero disculpe, ¿sería obligatorio? Las personas que puedan, ingresen, ¿ya? No se va a tomar lista. Y los que puedan, ingresan. De igual manera se va a grabar la clase y se los va a subir. El material también se va a subir, ¿ya? Y en la tarde, ¿a qué hora podría ser? Puede ser a las 4 o bien a esta misma hora, ¿no? Que empezamos a las 6. Gracias. En la noche no puede ser. ¿A qué hora quieren? A las 8. No, a las 6, 7. A las 7. Está bien en la tarde, auxiliar. Auxiliar está bien en la tarde, pasa que en la noche yo tengo ahí de otra materia. Ya entonces, que sean a las 4, ¿no? Así acabamos a las 6. Sí, mucho mejor. Ya. Sí, auxiliar. Está bien la hora. Entonces, mañana a las 4 continuamos para llegar a lo que sería el de. Ya no falta mucho, pero vamos a practicar. Está bien, auxiliar. Bien, entonces, jóvenes, vayan colocando todos sus nombres completo para que guarde el chat. Cambiando de tema, la doctora les comentó algo sobre ese examen. Jóvenes. Sí, dijo que sería el 10 de noviembre. Perfecto. Va a ser hasta acetona, ¿no? Por lo que escuché.
Sí, hasta ahí va a estar. Bien, entonces, vamos a ver. Podemos acabar sin problema. Antes de ese examen, les voy a hacer un pequeño repaso, ¿ya? En realidad son unas preguntas, 5 preguntas van a ser sobre reacciones, donde van a tener que hacer su mecanismo de reacción y lo van a subir. No va a ser obligatorio ese examen, pero es para que practiquen. El próximo sábado se lo voy a subir, cuando ya acabemos. Mañana más probable es que lleguemos a hacer todo. Y así el próximo sábado simplemente hacemos un repaso, ¿no?, de todo lo que hemos visto. Está bien, auxiliar. Bien, ¿todos pusieron su nombre, jóvenes? ¿Falta algo? Bien, no hay nadie más. Mañana va a ser a las 4, ¿ya? Las 4:15 empezamos. Va a ser en la tarde. ¿Sí? Bien, jóvenes, que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana para continuar. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Gracias. Hasta luego, auxiliar. Dale, auxiliar. Hasta luego, jóvenes, se cuidan.